Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. Las 12:02. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Entre Laguneros. Estos encuentros que tenemos con personas que han nacido en la laguna, que han vivido en la laguna, o personas que han llegado a la laguna desde hace muchos años, o personas que tienen una vinculación muy fuerte, muy estrecha con la laguna, y entonces vale la pena que estemos cerquita de ellos, de ellas, y conozcamos más de su historia personal, porque conocer algo es empezar a apreciarlo. Cuando no conocemos algo o a alguien, no le damos su justa dimensión, no lo apreciamos en toda su magnitud. Por eso es que nos parece tan importante que nosotros hagamos este ejercicio, además ejercicio maravilloso, porque aquí la voz cantante la tienen nuestros invitados. Así es que bueno, gracias por quedarse con nosotros en el 91.1 de amplitud de frecuencia modulada, perdónenme, y también por estar con nosotros a través de la aplicación Noticieros GREM. Usted la baja para sus teléfonos, tanto en iOS como en Android, y además también en los portales Noticieros GREM y gremradio.com.mx. Ahí estamos, ya estamos además con muchísimo gusto y con mucha gana de que usted se quede con nosotros. Bueno, pues la tarde ya de hoy, porque ya es tarde, vamos a platicar con alguien que hemos tenido de manera muy frecuente dentro del programa Contextos. ¿Por qué lo hemos tenido ahí? Bueno, pues porque con Miguel Ángel Ordaz, con el maestro Miguel Ángel Ordaz, hemos revisado en innumerables ocasiones temas de carácter político, de carácter sociopolítico, y siempre pues buscando entender de qué va esta vida nuestra que hemos elegido, por la que hemos optado en materia de gobierno y en materia del fortalecimiento de la democracia. Entonces, por eso es que para nosotros era muy importante poder sostener esta conversación. Es un gran académico. Los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila lo constatan, lo avalan, y además, bueno, él no nace en la laguna, pero pues es lagunero por adopción, tiene 40 años viviendo acá. Dígame usted si no es ya lagunero. Bueno, pues se trata del profesor Miguel Ángel Ordaz. Él es originario de Jiménez, Chihuahua, y bueno, y esta otra parte del lagunero que tiene en su corazón y en su diario vivir. Miguel Ángel, gracias por aceptarnos esta conversación en Entre Laguneros. Ya tenía yo muchas ganas de poder hacerlo, porque bueno, yo de lo que recibo, la retroalimentación que recibo es un reconocimiento de tus alumnos y de quienes te escuchan hacer los análisis, o de quienes te leen de pronto, porque finalmente es toda una trayectoria y toda una experiencia en el ramo que tú has elegido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entre Laguneros, porque vaya que sí eres lagunero. Muchas gracias, Marcela. A tus órdenes. Bueno, Miguel Ángel, pues empecemos por el principio, si te parece bien. Naces en Chihuahua, tus papás también originarios de Chihuahua, y luego migras a la laguna, ¿o cómo se da tu encuentro con la laguna? Bueno, mira, mis papás, mi mamá de Chihuahua, mi papá de Córdoba, Veracruz. Ay, ¿qué andaba haciendo por acá perdido? Pues fíjate que andaba perdido por allá porque eran los años en los que estaba empezando a despuntar un poco la obra pública carretera, fundamentalmente. Uh-huh. Y pues en aquellos años el gobierno hacía carreteras, les daba mantenimiento, el gobierno hacía muchas cosas. Todavía no estaban las condiciones dadas como para que se contara con una infraestructura adecuada, y pues yo pasé mi niñez y mi juventud en Jiménez. Ahí siguió la prepa, una prepa por cooperación, y de ahí me fui a México después de la prepa. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Que yo fui muy feliz allá. Uh-huh. Y cuando les platico, por ejemplo, a mis amigos, a mis alumnos, sobre todo, de cómo fue mi niñez y mi juventud, pues para muchos es sorpresa, porque sobre todo para las últimas generaciones, porque no les tocó vivir lo que le tocó a mi generación. Y una cosa que me parece que es importante, y que fue muy importante para mí,
en todo este proceso que tenía que ver con el interés de educarme, de formarme y demás, fue el cine. En el pueblo había 2 cines y cambiaban la cartelera diariamente. Y había películas, veíamos películas de todo el mundo. Entonces, pues es una diferencia notable en relación a el cine que se ve ahora y el origen de las películas. Pero, pues cuando yo llego a la Ciudad de México, sabré decirte que el edificio más alto que yo conocía era la iglesia de mi pueblo. Pero además de eso, pues conocí muchas cosas en el cine mismo, desde otros lugares, desde otras ciudades, desde formas de vestir, tipos de alimentación, en fin, todo lo que implicaba el cine en aquellos años. Uh-huh. Entonces, pero eran cines chiquitos, supongo, Miguel. ¿Cómo eran los cines? No, fíjate que el cine de Jiménez, uno de los cines, había sido una especie de teatro. Uh-huh. Fue una especie de teatro. A mí me tocó ver todavía, cuando ya me daban permiso de ir al cine, me tocó ver que tenía pinturas. Mira. Era un teatro que se hizo pues durante el largo periodo de Porfirio Díaz. Incluso tiene una calzada, Jiménez, que también los historiadores de ahí decían que se había hecho a imagen y semejanza de lo que eran los Campos Elíseos, guardadas todas las proporciones. Y lo que era la estructura metálica del mercado de ahí mismo, tenía la misma estructura que tuvo, no sé si siga teniendo, la estación de ferrocarriles de París. Entonces, pues hay una vamos a decir, hay una vivencia muy muy importante para mí de lo que fue mi pueblo y pues que sigo yendo porque sigo teniendo parientes por allá. Ajá. Pero además Jiménez, pues un vergel, había mucha agua, ¿no? En su momento había muchas nogaleras. No, fíjate que no. ¿No? No. Todavía no estaba desarrollado el nogal como... No. Eran nueces chiquitas y muy duras que tenían que romperse con martillo. Ay, no me digas pero eso. Pero muy sabrosas, Ya no hay, yo creo que ya no hay esa nuez. Ajá. Todavía hay nogales de ese tipo ahí en la calzada, en la que te describo. Ajá. Pero Jiménez nace a la vera del agua, no solamente de un río, que es el río Florido, sino también de un ojo de agua que se llama Ojo de Dolores. En ese lugar hay aguas termales, está como a unos 14 kilómetros de la ciudad de Jiménez, y con esa agua se ha regado desde siempre pues todos los árboles que hay en el pueblo y que hay en sus plazas. Uh-huh. Pero la identidad de la gente de Jiménez se conserva, ¿no? Tienen muy arraigados como ciertas costumbres y ciertos hábitos, así como en todas las ciudades o en todos los pueblos. Sí se mantiene, pero vamos a decir, viene a la baja porque pues ha estado llegando también, llegan personas de otros lugares. Por ejemplo, en Jiménez hay mucha gente de la laguna. Es más, en aquella época ¿qué te diré? De la primaria, de mi primaria, había un ejido que se llamaba Torreoncito, ya debe estar muy grande, y ahí eran muy buenos para jugar el fútbol. El fútbol yo no lo conocía, yo lo empecé a practicar malamente cuando llegué a la prepa. Allá lo que se practicaba pues, eran los deportes al aire libre y el básquetbol de manera obligada. Uh-huh, uh-huh, claro, por supuesto. Pero luego también se hizo muy famoso un mercadito de Jiménez donde vendían mucha fayuca, ¿no? Vendían muchos chocolates y dulces americanos. Sí, pues era cuando empezaba diríamos, al mismo tiempo a liberarse un poquito el control aduanal y empezaba a crecer un muchito, por decirlo de alguna manera, la corrupción. Entonces, pues sí, empezaron vendiendo artículos de segunda uh-huh. clase, y se llamaron desde siempre las segundas, pero uh-huh. luego después ya las segundas vendían artículos nuevos, buena variedad de artículos nuevos, pero el atractivo, como lo dices, pues eran los dulces, los chocolates, esas cosas que no probábamos en este país porque no había, solamente había del otro lado del río. Claro,
Y yo recuerdo también que era famosísimo que cuando los papás iban o tenían que andar por allá, los asaderos, que eran sensacionales, los de Jiménez. Se hacía mucho queso, ¿no? Sí, mucho queso. Allá antes de la llegada de los nogales había algodón y mucho trigo. Entonces, conforme se fue, aprisionaron el agua, es decir, el agua del río la apresaron, hicieron una presa por el rumbo de Parral y entonces pues ya no había el agua suficiente para los cultivos tradicionales y además aquellos cultivos empezaron a decaer y conforme fueron decayendo los cultivos fueron apareciendo los nogales. Vamos a decir que los nogales datan más o menos de la década de los 70. Yo recuerdo en una clase de geografía que tuve yo en la universidad, una de mis maestras era profesora de geografía económica, pero ella estaba trabajando en el instituto, pero en la Torre de Ciencias, en la UNAM, universitaria, y por curiosidad preguntaba yo sobre el asunto de la nuez. Y me encuentro con que ella me dice, mira, hay dos lugares en el país en donde se da muy buena nuez, pero se dio muy buen trigo. Y curiosamente, fíjate, en los dos lugares, en Jiménez había un molino, el molino ya quedó abandonado, un molino de harina, para la harina, para el trigo, hay dos lugares, dice, San Buenaventura en Coahuila y Jiménez en Chihuahua. Exacto. Y entonces, si te fijas, en los dos casos, también fue sustituyéndose paulatinamente ese cultivo y fueron apareciendo las nogaleras. Ajá. Luego después tengo yo la oportunidad de verlo, trabajaba yo en la desaparecida Secretaría del Patrimonio Nacional, en el área de control y vigilancia de empresas paraestatales, y me encuentro ahí con que el primer centro experimental de la nuez que existió en el país estaba en Jiménez. Uh-huh. En un directorio que teníamos ahí de todo tipo de organismo público que funcionaba en el país, pues apareció ese, y entonces pues me di cuenta de varias cosas. Una fue muy chusca porque un gran amigo mío de la universidad, compañero de la escuela, estábamos haciendo un trabajo y le digo, bueno, ¿por qué no hacemos un trabajo sobre la nuez? Uh-huh. Y derivado de eso, pues tenemos que investigar cuál es la extensión en donde está plantado los nogales. Entonces me sorprendió que me dijera, oye, ¿qué es un nogal? Bueno, pues era lógico, ¿no? Que no supiera, hasta cierto punto era lógico que no supiera que la nuez deriva del nogal. Uh-huh. Y cuando resultaba que yo venía de vacaciones, me decían, bueno, ya te vas de vacaciones a tu rancho, ¿verdad? Y yo le decía, pues sí, pero tú te quedas en tu rancho grande, acuérdate de los nogales. Pues mira, cuántas cosas, ¿no? Y cómo es que vamos compartiendo con la demás gente, pues, situaciones que tienen que ver con nuestro terruño, pero por supuesto la investigación de la nuez nativa debió haber sido súper interesante porque debió haber tenido características completamente diferentes. Me llama la atención que me dijeras que la nuez la tenían que partir con un martillo, pues imagínate tú. Sí, no se podía de otra manera. Ajá. No sé si la conociste, era una nuez muy chiquita. Pues es que tengo idea que sí, pero como a mí no me gustaba batallar para pelar las nueces, pues las que no podía pelar las dejaba de lado, ¿verdad? Seguramente hubo de esas muchas. Claro, por supuesto, pero seguramente también el sabor de la nuez haber sido completamente distinto, ¿no? Definitivamente, ese era otro sabor de nuez. Es más, si lo comparas, yo soy muy adicto a la nuez, pero incluso la nuez grandota, esa que le decían de cáscara de papel en un principio. Sí, ajá. La African Western, creo que esa nuez, pues es el resultado de una serie de cruces. Y decían, no, es que es muy sabrosa. Sí, sí está sabrosa, pero más sabrosa estaba la nuez chiquita, la auténtica, la original. Exacto. Era una relación inversamente proporcional. Entre más grande era el nogal, más chiquita era la nuez. Ahora, entre más chico es el nogal, más grande es la nuez. Bueno, los nogales son chaparrones para que rindan. Ahora en las nogaleras actuales,
pero no, pues el nogal que hay todavía por ahí en la calzada de mi pueblo es un nogal, vamos a decir, todavía se varían nueces de ahí. Exacto. Oye, Miguel, ¿y entonces qué escogiste para estudiar? ¿Qué te llevó a la Ciudad de México? ¿Qué querías estudiar? Fíjate que en principio yo quería estudiar periodismo. No, hombre, de veras. Sí. Hubiera sido genial. Porque a mí me interesaba el periodismo como tal. Pero luego ya cuando yo llego a la Ciudad de México, yo llegué a la Ciudad de México, yo fui en 1968, el mes de julio, un compañero y yo de la prepa, hicimos una rifa entre nuestros profesores y parientes y amigos, y pues para conseguir dinero para ir a ver cómo... Ay, ¿se nos cortó? A ver, busquemos recuperar la llamada. ¿Sí la tenemos? Sí, ahí ya está. Te dejamos de escucharte cuando nos decías que hicieron una rifa para poder ir a ver de qué se trataba. Hicimos una rifa de un reloj y finalmente el que hizo la rifa no me acompañó, no me acompañó, pero sí fue otro amigo, otro compañero de la escuela, que finalmente tampoco se fue para allá, ya no quiso quedarse allá. Pero sucedieron cosas muy interesantes porque nosotros, pues con toda la ignorancia que había en relación al acontecimiento, porque pues vamos, no me está mal decirlo, pero nosotros nos informábamos ahí en el pueblo por los noticiarios del cine, imagínate. Y bueno, pues había un periódico del estado que sigue como el que está ahora, sigue con los mismos contenidos, es mal periódico. Entonces pues llegamos el día 26, tomamos un taxi y llegamos allá con unos paisanos que ya estaban viviendo allá. Y le dijimos al del taxi que veníamos a ver lo de la universidad, a ver cómo estaban las escuelas, y nos dicen, no, pues llegan en muy mal momento. ¿Por qué? Dice, porque hoy es el aniversario de la Revolución Cubana y están todas las escuelas cerradas. Ya para esto se venía calentando mucho del ambiente. Te estoy hablando de julio del 68. Entonces ya podrás imaginarte cuando... Pues el previo de octubre del 68. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, pues lo que resultó de todo esto fue que a la hora de que llegamos a la casa, donde vivían en una casa de distancia, donde vivían estos paisanos, pues empezamos a platicar y que vas a estudiar y a qué vienes, y pues la primera recomendación que me hicieron es que periodismo no, porque implicaba muchos riesgos en esos años, riesgos de vida incluso. Claro. Y pues dije, bueno, ¿pero qué hago? Entonces, pues ya habíamos revisado algunos documentos y pues me decidí por Ciencias Políticas y Administración Pública. Que tampoco estaba tan suavecito el tema, ¿verdad? No estaba suavecito, no, nada. Y pues te digo que resultó algo extraordinario esa ida porque esa noche tembló en México. Yo nunca había sentido un temblor, bueno, por acá pues cuándo, pero tembló. Todo el mundo asustado, menos mi compañero y yo, porque pues no sabíamos que era un temblor. Ajá. Y así fue como decidí. Entonces me la jugué porque finalmente, bueno, yo hablo con mi mamá y le pregunto si me apoya, y me dice que sí, pero ¿y por qué no estudias en Chihuahua? Pues no, finalmente opté porque no había opciones finalmente allá en Chihuahua de ese tipo. Y me fui a México, pero pues fue muy, ¿cómo te diría? Fue desesperante cuando yo me entero el día 3 de octubre, porque a un tío mío, originario de acá precisamente, un tío político, él compraba todos los días el diario La Opinión, creo, y pues creó la nota de lo que había pasado la noche anterior. No teníamos televisión, estaba a prueba apenas. ¿Por qué? Pues porque se venían las Olimpiadas y no nos enteramos, y además por televisión seguramente pasó muy poco y todo debidamente controlado. Entonces lo que resulta fue que pues el ánimo se vino abajo y me puse a leer como loco todo ese tiempo, porque decía yo, es que es mi única alternativa, porque todos mis compañeros ya se fueron, ya están en la universidad y yo no.
porque el examen de admisión iba a ser precisamente en octubre. Sí. Y pues me esperé y tuve que ir a presentar el examen hasta por ahí del mes de marzo. ¿Y todo ese tiempo qué hiciste? Pues mira, le ayudaba a mi abuela, yo vivía con mi abuela, le ayudaba a mi abuela a regar la calle y a regar las macetas. Y me ponía también a leer, leía hasta lo que no sé si recuerden por ahí la audiencia o tú o lo hayas visto por ahí, aquellas revistas que se llamaban Vanidades. Claro, por supuesto, con la respectiva novela de Corín Tellado al final. La de Corín Tellado, ya me la sabía, las novelitas de vaqueros, no, todo. Uno de mi tío tenía una pequeña enciclopedia y pues también empecé con la enciclopedia y empecé con los libros de Julio Verne y bueno, ¿por qué? Porque dije, pues es que es mi única oportunidad y si no la aprovecho, quién sabe qué vaya a pasar después. Exacto. Bueno, vamos a seguir con esta historia, tu historia de vida, historia que nos estás compartiendo generosamente. El maestro Miguel Ángel Ordaz está el día de hoy en este espacio de Entre Lagunero. Vamos a la pausa y regresamos. 12:23. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Las 12:27 y Entre Laguneros lo estamos haciendo con la presencia del maestro Miguel Ángel Ordaz, a quien nuevamente le agradezco su compañía. Y bueno, llegaste en tiempos aciagos a la Ciudad de México a estudiar y además estudiar una carrera que en ese momento, pues había ciertas carreras que eran bastante estigmatizadas. Estamos hablando en el pre del 2 de octubre, famoso 2 de octubre que no se olvida, aún hoy no se olvida. Y lo cierto es que todo lo que tenía que ver con humanidades estaba vetadísimo, porque pareciera que de las humanidades salían todas las ideas y toda la actitud rebelde de los universitarios de esa época, toda la actitud contestataria que además cundió en el mundo entero. No era un movimiento exclusivo que se hubiese dado en México, sino era como una oleada de ir contra lo establecido, de rebelarse ante las injusticias y también ante la fuerza de un militarismo que en ese entonces era parte de la historia de América Latina. Así es, pero pues mayo fue un mes de acontecimientos de ese tipo muy fuertes en Francia y en la desaparecida Checoslovaquia, y los movimientos cundieron muy fuerte, y también pues los contramovimientos, es decir, la represión fue brutal en todos lados. Pero pues mira, en aquellos años en México, al menos allá en la Ciudad de México, era más peligroso ser estudiante que ser delincuente. Exacto, exactamente. Y esto pues te marca también, te va marcando y te das cuenta de que pues las cosas no son como te las pintaban, y sobre todo cuando todo el asunto relacionado con la difusión está totalmente controlado por el Estado mexicano. Uh-huh. Entonces ahí pues vas empezando a ver otras cosas. En mi grupo éramos como 50 más o menos. De los 50 creo que 5 éramos de fuera de la Ciudad de México, y bueno, pues era una carrera que iniciaba, diríamos, debió haber tenido más o menos como unos 8 años, de haberse instituido 10 años aproximadamente, y pues teníamos la ventaja de que quienes escribían los libros eran los que nos daban clase. Uh-huh. ¡Qué padre! Pues sí, y había mucha participación. Uh-huh. Y se acercaba peligrosamente el jueves de Corpus del 71. Así es. Que también fue brutal aquello, porque pues estaba ahora sí que en su apogeo la represión, y pasaron muchas cosas también ahí que tuvieron que ver con lo que había sucedido con los que marcharon durante ese tiempo, durante ese día, el jueves de Corpus del 71. Y pues había una especie de unidad, diríamos,
entre estudiantes de escuelas muy o de instituciones diversas, vamos a decir, estudiantes de Chapingo, estudiantes del Poli, de la UNAM, de la Ibero incluso, y todos ellos dieron testimonio de lo que había sucedido el jueves de Corpus, y lo que habían hecho los llamados halcones de aquellos años, que iban perfectamente uniformados. Y esto, pues, otro compañero y yo, él es un gran amigo, es médico, ahora vive en Querétaro, lo platicábamos hace cosa de, que fue en octubre, que estuve por allá, platicábamos algo que él no recordaba, decía que no se acordaba de ese detalle, pero al día siguiente de lo que sucedió el jueves, se citó a asamblea y fuimos. Yo nunca había visto una tanqueta, nunca había visto tantos militares en la calle, no había visto a los granaderos que tenían uniformes oscuros, pero nosotros fuimos era una especie de no precisamente una asamblea, sino era una reunión informativa en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues llegamos, el camión nos dejó bastante lejos de la universidad, como unas 10 cuadras antes de Churubusco, pero llegamos caminando y llegamos bien. Y sucedió algo que te digo, mi amigo no recordaba, ahora te lo remembrábamos. Y se trató precisamente de lo que sucedió ese día, después de haber dado sus testimonios de un estudiante de Chapingo, un estudiante de la Ibero. Se fue la luz, unos segundos, y se nos fue el ánimo y el miedo hasta donde no te imagines. Claro. ¿Por qué? Pues porque estaban rondando los helicópteros y estábamos totalmente, pues, a merced, ¿no? Sí. Evidentemente, pues se suspendió inmediatamente la asamblea. Pero pues eran tácticas que se usaban por parte del Estado para seguir manteniendo el estado de cosas. Claro. Lo que sí nos llamaba mucho la atención fue precisamente uno de los relatos en donde llegaban al hospital Rubén Leñero, no recuerdo exactamente cuál era la avenida sobre la que estaba, pero ahí se metieron muchos de los estudiantes que fueron perseguidos por los halcones y llegaron y no importaba si era o no enfermo, todos los que estaban conectados los desconectaron. Uf. Y pues todo ello te indicaba cuál era la situación en parte. Entonces, pues no te quedaba de otra más que encerrarte o cerrarte en el círculo de tu propia escuela. Claro. Que también en su momento sufrió, ahí en Ciencias Políticas, también hubo algunos intentos de sabotaje de asambleas. Conocí el gas lacrimógeno por primera y única vez, porque se llevó a sus extremos y pues fue una pues me tocó vivir estas etapas. Ajá, pero había mucho miedo, Miguel, o sea, ¿temías por tu vida? No tenía miedo, pero sí había un ambiente de temores generalizado. Teníamos mucha información ahí en los murales de la escuela, en todas las escuelas. Y había información de una escuela a otra y había muy buena comunicación. Algunos de los liderazgos que surgieron en ese momento luego se convirtieron en personeros del gobierno, como suele suceder. Claro. Fueron quitados y ello pues implicaba que no se mantenía, no era consistente una formación en términos ideológicos, pero sí era muy fuerte todo el proceso de politización, orientado fundamentalmente hacia la izquierda, porque no había alternativa. Claro. Oye, Miguel, pero entonces, bueno, terminan esos días difíciles, y tú continúas tu preparación allá. ¿Termina la carrera en la Ciudad de México? Sí, me voy a trabajar. Mi primer trabajo fue en Canal 13, lo que hoy es Azteca. Azteca, claro. Ajá. Me tocó trabajar se llamaba en aquellos años Corporación Mexicana de Radio y Televisión. Era una empresa paraestatal que había sido rescatada
vamos a decir, el gobierno mexicano compra deudas a Somex, Sociedad Mexicana de Crédito, creo que se llamaba, porque había una deuda muy fuerte de los dueños de esa concesión, y entonces se convierte en Televisión del Estado. Uno de los, el primer director pues fue director de la facultad, y uno de sus segundos pues fue profesor de un grupo, vamos a decir, de un grupo con el que yo comulgaba mucho y hacíamos trabajos juntos y demás. Uh-huh. Y a raíz de eso pues uno de los compañeros del grupo se va a trabajar ahí en el área de adquisiciones, y pasan unos meses y nos invitó a 5 a colaborar en lo que iba a ser la organización del almacén. Era muy curioso todo esto. Claro. Y estábamos trabajando, bueno, pues los estudios y las oficinas, con excepción de la oficina del director, que estaba en la Torre Latinoamericana, pero todo lo demás estaba en un viejo hospital habilitado como oficina y como ¿cómo le llaman? Y como centros áreas de grabación. Ya. Uh-huh. Y entonces pues ahí empezó otra vez el gusanito de la información, y me entretuve y me entretenía bastante. El primer día de trabajo me dice mi jefe, pues date una vuelta para que conozcas cómo está todo esto, y en un momento dado pues vayas también elaborando tú algún documento que nos permita saber qué tipo de cosas son las que se estarán necesitando de manera permanente. Y me metí a un estudio de grabación, pero yo no sabía que había un foquito rojo y un foquito verde, y cada uno tenía su significado. Ajá. De tal suerte que cuando está verde yo me meto, y cuando quiero salir está en rojo, y me quedo ahí como 1 hora y media. Bueno, pues es que estabas aprendiendo, ¿no, Miguel? Todo el lenguaje técnico, y ahí te estuviste estacionado todo ese tiempo hasta que no se prendió el verdecito, ¿verdad? Sí, volví a salir, pero fue muy muy ilustrativo, porque pues ya al menos aprendí algo. Ya cuando salgo de ahí, pues ¿dónde andabas? Ya que le platico, pues nomás se reía. Ya bueno, modo, así es esto. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuánto tiempo duraste trabajando en Canal 13? Ahí trabajé 2 años y cachito. Ajá. Y me tocó un momento en donde se estaba expandiendo la red nacional de televisión. Y eso me permitió pues conocer una buena parte del país. Claro. A través de los cerros en donde se iban a levantar las torres de transmisión, y las torres pues como las que vemos ahora de blanco y rojo. Ajá. Porque pues la señal era vamos a decir, era la época cuaternaria de las señales de televisión. Claro. Y por lo tanto tenían que estar en los lugares más altos. Pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de conocer lugares que nunca pensé, como por ejemplo el Cofre de Perote, en Veracruz. Y pues yo no sabía por qué se le llamaba cofre. Bueno, pues es que hay una roca mero arriba que tiene la forma de cofre. Mira, yo tampoco, Es lo primero, digo, siempre me llamó mucho la atención el nombre, Cofre de Perote. Y siempre pensaba en peras, pero evidentemente nada que ver, ¿verdad? Pues perones, ¿verdad? Cada quien piensa en lo que quiere. Pues sí, según suena. Oye, qué interesante, Miguel, pero nos vas a seguir contando. Ahora vamos a hacer pausa comercial y regresamos al último bloque de esta maravillosa conversación. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos en esta conversación en Entre Laguneros con el maestro Miguel Ángel Ordaz. Y luego, ¿qué pasa después de que andas recorriendo el país y vas y vienes? Digo, hacerlo con motivo de trabajo debe ser excepcionalmente lindo, ¿verdad? Porque como quiera te da oportunidad de al mismo tiempo cumplir con tu trabajo, echarle un ojito a todo lo que está por ahí alrededor. Claro, no, fue muy educativo, conocí muchas cosas. Por ejemplo, el Nevado de Colima lo subí 4 veces. Sí. Y una de esas veces me tuve que quedar a dormir allá arriba.
porque la repetidora estaba a 4.200 metros sobre el nivel del mar. La primera vez que fui fue verdaderamente terrible por el asunto del frío, porque abajo en Ciudad Guzmán, Jalisco, estaba lloviznando y arriba estaba nevando. Claro. Yo tenía como tarea el de supervisar, solamente si hacía con fotografías, no había de otra, porque yo no soy, pues no conozco de eso, pero cómo iba la obra civil. Se manejaban contratos consolidados en aquellos años con quienes vendían el equipo de transmisión, quienes vendían la torre, el montaje y todo, hasta la salida a prueba al aire. Y todo eso me correspondía hacerlo. Ahora que se habla, por ejemplo, de los contratos consolidados que ya se tenían en materia de salud, y que llega la señora Buenrostro, creo que era, que pues desecha todo eso, y por eso tenemos problemas de desabasto de medicamentos brutales. Claro. Entre otras cosas. Entonces, una de las noches la noche que me quedé, era muy interesante ver cómo abajo pues ya había luz artificial y arriba todavía teníamos luz de sol. Y está pegado ahí el volcán de fuego, un poquito más abajito. Ajá. Y en esa ocasión, pues, imagínalo así, ¿no? El papel celofán rojo y un foco. Ya. Y salía un mito. Sí, me imagino. Me imagino Sí. qué espectacular. Como a los 4 o 6 años hizo erupción el volcán. Y por ahí yo debo de tener por ahí una tarjeta postal donde se ve precisamente lo que pasó. O sea, estaba en el momento adecuado, enfocado el fotógrafo, no sé cómo le hizo, pero Sí. se ve la erupción muy clara. Qué padre, sí. Oye, y luego cómo llegas a la laguna, no quiero perderme esta parte de tu trayectoria. ¿Qué te trajo a la laguna? Mira, yo trabajé en Reforma Agraria 17 años, allá en la Ciudad de México 2 y acá el resto. Y cuando yo trabajé allá en México, pues me tocó participar con otros compañeros en lo que sería la creación de una dirección general, que era la Dirección General de Recursos Humanos, que antes de eso pues, era una unidad administrativa que dependía de la Unidad de Organización y Métodos que estaban de moda en aquellos años. Pero también traía información de la escuela donde cuando yo estaba en 8º semestre, estaban solicitando pues estudiantes que estuvieran interesados en venir a Torreón a hacer unos trabajos, porque se iba a crear la carrera de Ciencias Políticas de Administración Pública. Y uno de mis compañeros, uno de sus hermanos, vino acá y dije, bueno, pues pudiera ser una buena experiencia el asunto de dar clases. Y bueno, ya cuando termina mi estancia allá en México por cuestiones de que le quitaban a mi jefe y porque quitaron al secretario, yo le había llegado con el secretario, pues ya me tuve que venir para acá, pedí mi cambio de adscripción. Y el propósito era acercarme a mi pueblo, pero también era experimentar este asunto de la enseñanza. Así fue como llegué. ¿Qué conocía yo sobre enseñanza? Pues lo mismo que tú conoces de arameo. Nada. Sin embargo, me atrapó porque me doy cuenta de que a partir de eso, de trabajar con los muchachos, bueno, cuando entré yo a dar clases a la escuela, tenía alumnos mayores de edad que yo. Y creo que le empecé a dar clases a la 3ª generación de la carrera. Y fueron pasando los años, el tiempo, y me fui dando cuenta de que algo que me atraía mucho era el ver el resultado de mi esfuerzo y el ver también el fracaso con los grupos con los que estaba trabajando. Tuve la oportunidad de trabajar en México en la elaboración de un presupuesto, del primer presupuesto por programas para la Dirección General de Personal, cuando se inicia todo este esquema a partir de una reforma administrativa que impulsó López Portillo durante su gobierno, y que es el esquema que se mantiene vigente, con algunas pequeñas modificaciones. Pero en Canal 13 me tocó participar en la elaboración de planes de adquisiciones
De tal suerte entonces que ya tenía más o menos controlada la parte técnica de lo que es la administración, y ahora lo que me tocaba hacer ya cuando llego acá, pues es ponerme a estudiar ver algunos libros para que la parte, vamos a decir, la parte técnica de los libros me ayude a aplicar la parte práctica que yo ya traía. Ajá. Y entonces mis materias se convirtieron en prácticas más que en manejos teóricos. Entonces me fui metiendo más en la teoría y me fui dando cuenta de la compatibilidad que había entre lo que yo aprendía a hacer, porque no me enseñaron en la escuela a aprender a hacer cosas, y mi compromiso de que mis alumnos sí aprendieran a hacer cosas. Uh-huh. Y pues me ha dado satisfacciones porque he visto el producto del esfuerzo y que es un trabajo muy bonito. Uh-huh. El de dar clases. O sea, y ya estando acá, pues entonces también me di mi tiempo y empecé a escribir. Por ahí en el año 85, en el año 85, así de esas veces que cuando tienes cosas andas presumiendo. Ajá. Yo le decía a un amigo un compañero de trabajo acá, que me gustaría escribir, y me dice, bueno, ¿y por qué no vas a ver a mi hermana? Su hermana trabajaba en La Opinión. Hace mucho que no la veo, y muy agradecido con ella. Se llama Olga Quirarte. ¿Cómo no, Olguita? Ajá. Y pues fui ya, platiqué con ella, ya tenía yo 2 artículos escritos. Entonces cuando me entrevisto con una de las señoras, no recuerdo su apellido de ellas, las dueñas. Se llama Guerrero. Uh-huh. Guerrero, sí. Me dice con la señora con la que me entrevisté, bueno, ¿y cómo piensa colaborar con nosotros? Le digo, pues, no sé, ¿qué le parecen 2 artículos por semana? Porque yo ya tenía 2. Y me dice, ¿por qué no empezamos con 1? Pues sí. Sí, porque cuando yo entregaba el artículo ya tenía que estar pensando en el siguiente. Claro. Y así estuve. El título de mi primer artículo fue un poquito largo, yo creo que eran como unas 7 palabras, 8 palabras. Y pues mejoré a lo largo de 3 años, que fueron los que estuve colaborando ahí, con aproximadamente 68 artículos. Y cuando me sentí ya muy muy satisfecho fue cuando uno de mis artículos llevaba como título una letra. Ajá. Era la letra I con un signo de interrogación y con puntos suspensivos antes de la letra. Ajá. Y pues ya dije, bueno, ya experimenté el asunto de escribir, y por ahí en el año 2000 más o menos, ahí precisamente con ustedes ahí en GREM, me invitaron a comentar sobre un problema que había en un ejido acá en Matamoros. En ese tiempo yo estaba trabajando en el Registro Agrario Nacional y pues había problemas con los líderes del rumbo, y ya lo expliqué y todo, y luego después me invitaron a participar. Se abrió por ahí, no, creo que ya tenían ustedes un contexto político. Sí, pero lo recuerdo. Ajá. Y por ahí entonces empecé a experimentar la otra parte que tenía que ver con aquella aspiración original, que era ser periodista. Uh-huh. Entonces, pues conocí la televisión, participé allá en un programa de televisión una vez, hace ya mucho tiempo de eso, con Manolo Fábregas. Sí. Y por otro lado, pues empecé a escribir. Bueno, pues ya tenía la otra parte, y luego después, pues en la radio ya tenía la otra parte. Entonces, cuando tengo alumnos, por primera vez les pregunto que para qué carrera concursaron, y algunos me dicen que para comunicación, pero que no se quedaron. Y les decía, bueno, miren, la mayoría de las personas que están metidas en el asunto de conducción y análisis en los diferentes medios, no todos son, no la mayoría, pero no todos son egresados de escuelas de comunicación. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con un asunto que no se estudia en esas carreras, y el asunto es la parte medular de todo lo que pasa en este país.
Les decía, y la parte que pasa en este país pues tiene que ver con la savia que circula por las entrañas de la bestia, y la bestia viene siendo el gobierno. Claro. Entonces, no puede subsistir el Estado sin la difusión, y no puede subsistir la difusión sin el Estado. Sí. Y ante esas circunstancias digo, bueno, pues de alguna manera me he realizado escribiendo, participando como ahora, pero ahora es una participación así muy especial. Sí, muy light, diríamos, muy ligera. Ajá. Casi como liebre. No, tampoco. Pero sí, luego nos cuesta mucho trabajo hablar de nosotros mismos, ¿cierto, Miguel? Sí. Pero qué lindo, porque sabes que luego estamos tan alejados, y me parece que por eso el ejercicio del Entre Laguneros ha sido tan importante en estos tiempos, porque nos alejamos tanto los unos de los otros que nos limitamos nada más como a la razón por la que nos ponemos en contacto, y perdemos de vista todo lo que hay detrás del ser humano. Por eso para nosotros era muy importante conocerte más de cerca. La verdad es que he disfrutado mucho esta conversación. Esta parte, tu risa, me encanta, porque nunca te había escuchado reír, porque siempre es con la seriedad del análisis, la reflexión, sobre todo de la cosa política, que para nada motiva la risa, pero que también es importante y es parte de nosotros. ¿Sabes tú que cuando uno sonríe o se ríe, mueve más músculos que cualquier jugador de básquetbol? Déjame atacarme la risa entonces. Para no tener que jugar básquet. Te decía lo de la liebre porque en una ocasión se me ocurrió decirle a una amiga, estábamos íbamos a comer en un restaurante allá en México, y dice, tráigame algo ligero. Y le digo, mira, pues cómprate unos tenis porque te van a soltar ahorita una liebre y la correteas, ¿sabes qué tal? Bueno, pues la verdad es que ha sido maravilloso poder conversar contigo. Te agradezco muchísimo estas deferencias que has tenido para Entre Laguneros, y me voy con esto, con tu risa. Qué bonito. Muchísimas gracias, Miguel, y por supuesto que nos estamos escuchando en el espacio serio, donde no hay mucha oportunidad de reírnos en contextos, ¿te parece? Claro que sí. Te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente. El maestro Miguel Ángel Ordaz estuvo con nosotros en Entre Laguneros. Espero que le haya sido tan grata la conversación como a mí. Y yo espero también que el próximo lunes volvamos a encontrarnos en este mismo espacio. De aquí entonces, que estén bien. GREN presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.